Bienvenidos hermanos a la semana número 2 de septiembre 5 al 11, la semana número 2 del curso Historia de la Iglesia. El tema principal de esta semana es la batalla para crecer, la batalla para que crezca la Iglesia, cubriendo los capítulos 7 al 12 del libro de Justo González. Primero, sin embargo, como les dije la vez pasada, quiero comenzar siempre con una lectura bíblica y hablar un poquito acerca de ese pasaje. Esta vez quiero ver a Primera de Pedro, capítulo 4, del 12 al 16. Dice así: amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente de parte de ellos Él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Así que ninguno de vosotros padezca como homicida o ladrón o malhechor, o por entremeterse en lo ajeno. Pero si alguno padece como cristiano, si sufre como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. Simplemente y brevemente aquí, obviamente, Pablo está hablando de los que son perseguidos, en este caso cristianos en lo que era Asia Menor en esos días, o Turquía, el norte de Turquía, en tiempos modernos. Y vamos a ver en las próximas semanas, mientras están leyendo, van a ver que sí, hubo bastante persecución en esa región durante los primeros 12 y 3 siglos. Entonces, Pedro está hablando de los que son perseguidos, anticipa aún más persecución. Esto es una cosa casi, como se le puede decir, es normal, y explica la actitud que los cristianos deben tener hacia la persecución. Primero, no deben estar sorprendidos. Esto es algo casi normal, se podría decir. Y aún más interesante es que deben gozarse por la persecución, porque es por Cristo, es por su causa, es por su obra, es por su persona. Y aclara de aquí que no está hablando de cualquier persecución, cualquier castigo, cualquier oposición del gobernador o de las autoridades, no, que no sea por cosas que merecen castigo o que merecen persecución, que no sean por malhechores o por ser homicidas o lo que sea, pero si van a ser perseguidos, que sea por la causa de Cristo. Y habla Pedro cómo debemos conducirnos durante la persecución. Y si miran en el capítulo 2, versículos 11 al 25, y no lo vamos a leer ahora, pero ahí Pedro habla específicamente y claramente que cómo deben los cristianos entonces y cómo debemos nosotros hoy en día conducirnos cuando hay oposición y cuando hay persecución. Básicamente, cuando se nos hace el mal, debemos devolverlo con el bien. Algo que no es según nuestra naturaleza humana, no lo queremos hacer así. Bueno, entonces hemos visto y vamos a ver que la iglesia en estos primeros siglos está creciendo. ¿Por qué está creciendo? Bueno, no por esfuerzos humanos, pero porque el Evangelio es verdad. Los cristianos están viviendo según el Evangelio. Y esto amenaza a muchos. Ambos los gobernantes del imperio, gobernantes locales, gobernantes regionales, los amenaza a ellos. Amenaza también a los filósofos, a las filosofías del día. Y también hay esos que no entienden el Evangelio correctamente, quieren aprovechar de algunos de los elementos del Evangelio e incorporarlos a otras religiones o otras filosofías. Eso es lo que se llama el sincretismo, la unión de varias creencias a algo que bueno, desde el punto de vista cristiano no es verdad, o hay quizás una parte de verdad, pero es incompleto y confunde la verdad de las escrituras. En la lectura de esta semana, capítulos 7 al 12 de González, van a ver principalmente 4 temas mayores. Número 1, el sincretismo y las herejías. Van a ver y van a estudiar de esas personas, esas escuelas de pensamiento, los filósofos y aún enemigos de la iglesia que malentienden o mal usan
el Evangelio. Número dos, el tema es, otro tema son las respuestas, o sea, y las enseñanzas en contra de esas herejías, el sincretismo. Verán que el canon del Nuevo Testamento no se había reconocido, determinado completamente todavía. El proceso de reconocer el canon era gran parte en respuesta a las herejías. Por lo tanto, es importante para los padres de la iglesia, y en algunos casos solamente pasado de los apóstoles 1 o 2 generaciones nomás, era importante que los padres apostólicos de la iglesia respondieran en predicaciones, en cartas y también en otras escrituras. Su propósito era proteger las enseñanzas apostólicas que circulaban ambos oralmente y en cartas. Y estas cartas, muchos de ellos estaban en el proceso de ser reconocidas como parte del canon del Nuevo Testamento. Ahora a veces estos mismos padres apostólicos, estos que estaban dando respuestas, ellos mismos no estaban 100% correctos bíblicamente, ellos mismos, como verán. Quizás ustedes leen algo ahí y dicen, bueno, esto no me parece muy bíblico, no me parece correcto. Bueno, sí, no son inspirados por el Espíritu Santo, sus escrituras no eran parte del canon, pero su intención no era cambiar el Evangelio o integrarlo a otra enseñanza. O sea, sus intenciones no eran sincretistas, pero su intención era aclarar y contestar y defender. Entonces, y verán que hay varias respuestas de parte de la iglesia al sincretismo, a las herejías. Entonces, tema número 1, sincretismo y herejías. Tema número 2, respuestas y enseñanzas. Tema número 3 es viviendo como cristiano, o sea, la vida cristiana, el culto cristiano. El crecimiento numérico geográfico de la iglesia, esparciéndose la iglesia por todo el mundo conocido en esos días, trajo consigo preguntas, decisiones, prácticas acerca del culto. O sea, como cuando nos juntamos los domingos, el primer día de la semana para hacer el culto, cuando vivimos en el mundo, ¿cómo se hace esta cosa? Entonces, muchas cosas, preguntas, respuestas, asuntos acerca del culto, la organización de la iglesia, la expresión cristiana. Y esto también trajo consigo mucho más persecución. Y finalmente, el tema número 4 es la persecución y el triunfo final, y el triunfo entre comillas. Ya han visto que los primeros cristianos respondieron a la persecución. Ahora van a ver en la lectura de esta semana, cuando la persecución aumentó, cuando se intensificó, muchos de los cristianos fueron mártires de la fe, fueron muertos, sacrificados por su fe. Y finalmente van a ver que hay un triunfo de la iglesia, un triunfo del cristianismo bajo el emperador Constantino. Y digo el triunfo entre comillas porque realmente fue un triunfo o no, y eso lo vamos a discutir en el futuro también. Bueno, mientras están leyendo, preguntas para considerar, para reflejar, para pensar. Número 1, ¿por qué surgieron los apologistas, los defensores de la fe? O sea, ¿cuáles fueron las razones que tuvieron que explicar y defender su fe? ¿Cuáles fueron algunos de los rumores, las calumnias contra los cristianos? Número 2, la iglesia respondió al sincretismo y a las herejías tempranas en 4 formas. ¿Cuáles fueron esas 4 formas? Y tienen esas 4 respuestas la misma importancia hoy en día. Número 3, ¿cómo se describe el proceso histórico del canon de escritura? ¿Fue algo que la iglesia desarrolló o algo que la iglesia reconoció? ¿Y por qué es importante reconocer esa diferencia entre el desarrollo y el reconocimiento? ¿Por qué es importante? Número 4, ¿cómo evalúa usted las enseñanzas principales de los maestros de la iglesia? Número 5, ¿cuáles son algunas de las semejanzas y algunas de las diferencias entre el culto y la vida cristiana primitiva de los primeros siglos y la de hoy? Esas son las preguntas para considerar, para reflejar en esta semana. Que tengan una buena semana leyendo. Si tienen alguna pregunta, no tarden en mandarme un correo electrónico. Dejo orar por ustedes, hermanos. Señor, doy gracias por esta semana de estudio. Damos gracias, Señor, por el ejemplo
de estos cristianos que muchas veces fueron perseguidos y sufrieron por la fe. Señor, pido por estos estudiantes, estos alumnos que están esparcidos por todas las Américas, cuídalos, protégelos, Señor, esta semana en el nombre de Cristo. Amén. Muchas gracias, nos vemos la próxima semana.